Bienvenidos al Templo. Guerreros están a punto de explorar, analizar y mejorar de El escudo invisible, cómo amar en tiempos de caos. Vamos a analizarlos juntos. El derrumbe del mundo interior. La vida de Marco era, hasta ese martes de noviembre, un monumento a la previsibilidad. Como arquitecto, su mente estaba entrenada para buscar el orden, la simetría y la resistencia de los materiales. Creía que si uno calculaba bien las cargas, el edificio de la existencia nunca se vendría abajo. Tenía una esposa, Elena, cuya risa era el único ruido que Marco permitía que desordenara sus planos, y una rutina que le daba la falsa sensación de que el tiempo era algo que se podía poseer. Esa mañana, el sol entró por la ventana de la cocina con una indiferencia que Marco recordaría años después. Elena estaba sentada frente a su café, pero no lo bebía. Su mirada estaba fija en un punto inexistente de la pared, un vacío que ninguna estructura arquitectónica podría rellenar. Marco, dijo ella, y su voz sonó como el crujido de un cimiento que cede, los resultados han llegado. No es lo que esperábamos. En ese instante, el mundo de Marco no estalló con un estruendo, se desinfló en un silencio absoluto. El diagnóstico era una de esas palabras que pesan más que el plomo, una enfermedad degenerativa, agresiva y, según los médicos, indiferente a los planes de jubilación o a los viajes pendientes. En menos de 5 minutos, el futuro de Marco pasó de ser un horizonte despejado a convertirse en un callejón sin salida envuelto en niebla. Durante las semanas siguientes, Marco hizo lo que cualquier hombre que confunde la fortaleza con la rigidez haría, intentó luchar contra el océano con un balde de plástico. Se sumergió en una actividad frenética. Consultó a 10 especialistas diferentes, leyó estudios médicos hasta la madrugada y llenó la casa de suplementos y dispositivos que prometían una esperanza que la ciencia ya había negado. Su mente era un motor revolucionado al máximo, tratando de resolver un problema que no era matemático, sino existencial. Pero el verdadero derrumbe no era el cuerpo de Elena, sino la psique de Marco. Cada vez que ella tropezaba, él sentía un golpe físico en el pecho. Cada vez que ella olvidaba una palabra, él sentía que perdía un fragmento de su propia identidad. Estaba cometiendo el error fundamental que los antiguos sabios advirtieron hace milenios, estaba atando su paz mental a algo que no dependía de él. Marco amaba a Elena, pero su amor era una cadena de oro que lo arrastraba al fondo del mar junto con ella. No era un amor que servía, era un amor que sufría de forma inútil. En su desesperación por arreglar la situación, se volvió irritable, distante y sombrío. Se convenció de que estar alegre era una traición a la tragedia, y que estar tranquilo era una falta de respeto al dolor de su esposa. Una noche, mientras Elena dormía bajo el efecto de los sedantes, Marco salió al balcón. La ciudad seguía su curso, luces de autos, gente riendo en la distancia, el viento moviendo las ramas de los árboles. Sintió una ira profunda contra el universo. ¿Cómo podía el mundo seguir girando mientras su eje central se partía? Fue entonces cuando se dio cuenta de que su resistencia a la realidad no estaba ayudando a Elena, solo estaba creando una segunda enfermedad, la de su propia alma. Estaba exhausto. Su fortaleza se basaba en la negación, y la negación es un material de construcción que siempre termina por colapsar bajo el peso de la verdad. Marco se hundió en una silla de madera, con las manos temblando, sintiendo que ya no tenía herramientas para enfrentar el amanecer. No sabía que, en ese punto de quiebre, donde el control se desvanece por completo, es donde realmente comienza el camino del guerrero interior. El hombre que creía saberlo todo sobre cómo construir hogares estables estaba a punto de descubrir que no sabía nada sobre cómo habitar su propia mente en medio de la tormenta. El caos no estaba en el diagnóstico de Elena, sino en la negativa de Marco a aceptar. El mito de la fortaleza de hielo. Aquella frase de Epicteto, rescatada de un libro amarillento, se quedó grabada en la mente de Marco como un mandamiento: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Para un hombre que sentía que su world se desintegraba, estas palabras fueron un salvavidas, pero un salvavidas que Marco infló con el aire equivocado. Interpretó la enseñanza de la peor manera posible. Pensó que, para no sufrir, debía dejar de sentir. Creyó que el estoicismo era una armadura de hielo diseñada para congelar el dolor antes de que llegara al corazón.
Así, Marco decidió convertirse en una máquina de eficiencia. A la mañana siguiente, su rostro era una máscara de piedra. Cuando Elena despertó con un dolor agudo en las articulaciones y lágrimas en los ojos, Marco no la abrazó con la ternura de antes. En su lugar, consultó su reloj, revisó la tabla de medicación y dijo con una voz plana, desprovista de matices: el dolor es una sensación física, Elena. Es inevitable, pero tu sufrimiento es una elección. Tómate esto, ayudará con la inflamación. Elena lo miró como si un extraño se hubiera mudado a su casa durante la noche. El hombre que antes lloraba con ella, ahora la trataba como un proyecto de ingeniería que necesitaba mantenimiento. Marco se convenció de que estaba siendo un buen estoico. Pensaba, si no permito que su dolor me afecte, seré más útil para cuidarla. Pero lo que estaba construyendo no era fortaleza, sino distancia. La casa, que antes vibraba con la calidez de su amor, se volvió un hospital silencioso. Marco cumplía con cada tarea, preparaba comidas nutritivas, mantenía la limpieza de forma obsesiva y administraba los tratamientos con una precisión quirúrgica. Sin embargo, lo hacía con la mirada perdida en el horizonte, evitando el contacto visual. Tenía miedo de que, si miraba a Elena a los ojos y veía su miedo, su escudo de hielo se hiciera añicos. El error de Marco es el error de muchos que se acercan a esta filosofía por primera vez, la supresión emocional. Los antiguos estoicos, como Séneca, nunca dijeron que no debíamos sentir, dijeron que no debíamos ser esclavos de lo que sentimos. Pero Marco, en su desesperación por no hundirse, había dejado de ser un esposo para convertirse en un carcelero de sus propias emociones. Una tarde, mientras la luz del sol se desvanecía, Elena rompió el silencio con una pregunta que cortó el aire como un cuchillo. ¿Todavía estás aquí, Marco? ¿O solo queda de ti este cuerpo que me trae las pastillas a tiempo? Él se tensó, pero no se permitió flaquear. Estoy haciendo lo que debo hacer, Elena. Me mantengo firme para que tú no tengas que hacerlo. Las emociones solo nublan el juicio. Tu firmeza me hace sentir más sola que la enfermedad, respondió ella con un hilo de voz. Prefiero un esposo que sufra conmigo a una estatua que me cuide por deber. Esa noche, Marco se refugió en el estudio. Se sentía orgulloso de su autocontrol, pero en el fondo, una inquietud crecía. Había logrado reducir su ansiedad, sí, pero al precio de asesinar la conexión humana. Se estaba volviendo invulnerable, pero también se estaba volviendo inhumano. El estoicismo mal entendido lo estaba convirtiendo en un desierto donde nada crecía, ni siquiera el amor por el que supuestamente estaba luchando. Se dio cuenta de que su fortaleza de hielo no era un escudo para proteger a Elena, sino una pared para protegerse a sí mismo del miedo a perderla. Estaba usando la filosofía como un escondite, no como una herramienta de combate. La frialdad no lo estaba haciendo más fuerte, lo estaba haciendo desaparecer. Gancho, justo cuando la distancia entre ambos parece insalvable, un incidente inesperado en la madrugada obligará a Marco a enfrentarse a la realidad. Su armadura de hielo está a punto de romperse, y si no aprende la diferencia entre apatía y serenidad, perderá a Elena mucho antes de que la enfermedad se la lleve. El encuentro con el maestro silencioso. La rigidez de Marco fue puesta a prueba la madrugada del jueves. Un fallo eléctrico en la casa dejó a oscuras el equipo de asistencia que Elena necesitaba para respirar con facilidad. En medio de la penumbra, el pánico que Marco había intentado congelar bajo su máscara estoica estalló con una violencia incontrolable. Sus manos, antes firmes y clínicas, temblaban tanto que no lograba encajar las baterías de repuesto. En ese momento de crisis, la frialdad no le sirvió de nada. Al contrario, como había pasado semanas reprimiendo su miedo, este emergió como una bestia hambrienta. Logró restablecer el equipo justo a tiempo, pero el colapso emocional fue inevitable. Se hundió en el suelo del pasillo, sollozando no por la enfermedad, sino por la vergüenza de su propia impotencia. Al día siguiente, mientras caminaba por el centro de la ciudad para recoger una pieza del equipo médico que se había averiado, Marco entró en un pequeño taller de relojería antigua. Allí conoció a Elías, un hombre de manos nudosas y ojos que parecían haber visto pasar siglos de segundos. Marco, con los nervios a flor de piel, descargó su frustración con el anciano mientras esperaba.
Intento ser fuerte, intento que nada me afecte para poder cuidarla, pero siento que me estoy rompiendo por dentro. He leído a los estoicos, trato de no sentir, y aún así, fallo. Elías dejó su lupa sobre el mostrador y miró a Marco con una mezcla de lástima y respeto. Hijo, has confundido un escudo con una tumba, dijo Elías con voz pausada. El estoicismo no es dejar de sentir, es aprender a darle importancia. Mira este reloj, sus engranajes se mueven, sufren fricción, se desgastan. Si intentara que no se movieran para que no sufrieran, el reloj dejaría de ser reloj. Estaría muerto. Elías sacó un viejo ejemplar de las disertaciones de Epicteto, gastado por el uso, y señaló un pasaje sobre la dicotomía del control. Tú estás sufriendo porque quieres controlar el resultado, quieres que ella no sufra, quieres que no se muera, quieres que el tiempo se detenga. Pero eso no está en tu mano. Lo que sí está en tu mano es la calidad de tu presencia. Marco escuchaba en silencio, sintiendo que algo se desbloqueaba en su pecho. Elías continuó. Epicteto decía que somos como actores en una obra de teatro. No elegimos el papel, el de cuidador, el de enfermo, el de doliente, pero sí elegimos cómo representar ese papel. Si lo haces con amargura y frialdad, destruyes la obra. Si lo haces con amor y excelencia, aunque el final sea trágico, la obra habrá sido hermosa. Esa tarde, Marco regresó a casa con una comprensión distinta. El estoicismo no era un manual para convertirse en piedra, sino un mapa para navegar la tormenta sin perder el alma. Entendió que su escudo invisible no debía ser una barrera entre él y Elena, sino una protección contra sus propios juicios destructivos. Al llegar, entró en la habitación de Elena. No evitó su mirada. Se sentó al borde de la cama, tomó su mano, que se sentía frágil como el ala de un pájaro, y, por primera vez en semanas, permitió que una lágrima corriera por su mejilla. Lo siento, Elena, susurró. He estado intentando proteger mi corazón en lugar de entregártelo. No hubo fórmulas médicas ni frases de manual. Solo una presencia real. Marco comprendió que el control no consistía en eliminar el dolor, sino en decidir qué hacer con él. Había descubierto la primera gran lección: el amor estoico es un acto de voluntad, no una reacción emocional. Gancho, pero la teoría es una cosa y la práctica es otra. Elías le ha dado la brújula, pero ahora Marco debe enfrentarse a la verdadera prueba, el agotamiento físico y mental de los meses venideros. La prueba del caos diario. Pasaron los meses y la novedad de la tragedia se convirtió en una monotonía demoledora. El noble propósito de cuidar a Elena se transformó en una sucesión interminable de sábanas que cambiar, papillas que preparar y el olor penetrante a hospital que parecía haberse filtrado en los poros de las paredes. Marco estaba agotado. La falta de sueño comenzó a erosionar su paciencia. Se descubrió a sí mismo sintiendo un destello de irritación cuando Elena lo llamaba por tercera vez en una hora, o cuando ella, frustrada por su propia invalidez, le gritaba por algo insignificante. El resentimiento, ese veneno silencioso del cuidador, empezó a gotear en su corazón. ¿Por qué yo?, se preguntaba en la penumbra de la cocina. ¿Por qué nuestra vida tiene que ser este calvario mientras los demás ríen fuera de estas paredes? Recordó las palabras de Elías y volvió a sus lecturas. Buscó una herramienta para combatir la amargura y encontró la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Al principio, le pareció masoquista. ¿Por qué imaginar cosas peores cuando ya vivía en un infierno? Pero luego entendió el secreto: la ansiedad nace de la sorpresa y de la sensación de injusticia. Marco decidió aplicar la técnica cada mañana, antes de que Elena despertara. Se sentaba en silencio y se decía a sí mismo: hoy me encontraré con la fatiga. Hoy Elena estará de mal humor por su dolor. Hoy mis planes se verán interrumpidos por una crisis. Nada de esto es un ataque personal del universo, es simplemente la naturaleza de la vida. Al anticipar el caos, este perdía su poder de herirlo. Cuando Elena le gritaba por una sopa fría, Marco ya no reaccionaba con ira. En su mente, él ya había vivido ese grito esa mañana en su meditación. En lugar de un conflicto, veía una oportunidad para ejercer la virtud de la paciencia. El caos externo seguía ahí,
pero su respuesta interna había cambiado. Sin embargo, la prueba más dura de la rutina era la pérdida de la esperanza de mejora. El estoicismo le enseñó que la esperanza, a veces, es una forma de crueldad que nos impide aceptar el presente. Marco dejó de esperar que Elena se curara milagrosamente. En su lugar, se enfocó en que ese martes fuera, al menos, un martes digno. Si este es el último día que ella puede sostener una cuchara, pensaba, haré que este momento sea sagrado. No porque sea feliz, sino porque es real. Esta mentalidad transformó su servicio. Ya no cuidaba a Elena para que ella se sanara, algo fuera de su control, sino porque cuidar era lo correcto y lo virtuoso, algo bajo su control total. El peso del porqué a mí se desvaneció, reemplazado por la ligereza del aquí y ahora. Pero justo cuando Marco sentía que dominaba la rutina, el destino decidió subir la apuesta. Un examen médico reveló que el proceso degenerativo se había acelerado drásticamente. El tiempo de calidad de vida se estaba agotando mucho más rápido de lo previsto. Amor sin posesión, el desapego estoico. La noticia del médico fue como un martillazo sobre un cristal que ya estaba agrietado. La degeneración de Elena no solo era imparable, sino que había entrado en su fase final. Semanas, quizás un par de meses, fue la sentencia. Marco salió del hospital sintiendo que el aire quemaba. Su primer instinto, el antiguo Marco, habría sido maldecir al cielo, buscar culpables o hundirse en una parálisis de autocompasión. Pero algo había cambiado en su arquitectura interna. Se detuvo en un parque cercano y observó las hojas secas caer de los árboles. Recordó una de las enseñanzas más duras de Epicteto: cuando beses a tu hijo o a tu esposa, dite a ti mismo, estoy besando a un mortal. Así, si mueren, no te sentirás perturbado. Al principio, Marco había odiado esa frase. Le parecía inhumana, casi cruel. ¿Cómo podía alguien amar pensando en la muerte? Pero allí, sentado en el banco del parque, entendió la libertad que escondían esas palabras. El sufrimiento de Marco no nacía de su amor por Elena, sino de su pretensión de que ella fuera eterna. Amaba una versión de Elena que él quería poseer para siempre, no a la mujer real, de carne y hueso, que la naturaleza le había prestado por un tiempo. Ella no es mía, susurró Marco al viento. Nunca lo fue. Fue un regalo del universo, y el universo está pidiendo que devuelva el préstamo. Este es el concepto de amor fati, amar el destino tal como viene, no como desearíamos que fuera. Marco comprendió que el verdadero desapego estoico no es indiferencia, sino una forma de amor mucho más pura. Si amas sin poseer, dejas de exigirle al otro que no se muera para que tú no sufras. Empiezas a amar su existencia, tal como es, en su fragilidad. Regresó a casa y encontró a Elena llorando en la cama. No era un llanto de dolor físico, sino de miedo a lo que venía. Marco no intentó calmarla con mentiras piadosas. No le dijo todo saldrá bien y encontraremos otra cura. Eso habría sido un insulto a ambos. Se sentó a su lado y, con una calma que parecía venir de las profundidades de la tierra, le dijo: Elena, el tiempo que nos queda es un territorio sagrado. No voy a desperdiciar ni un segundo peleando contra lo inevitable. No puedo controlar cuánto tiempo estarás aquí, pero te prometo que, mientras estés, estaré presente. No habrá reproches, ni miedos al futuro, ni lamentos por el pasado. Solo este momento. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no hubo tensión en la habitación. Al aceptar la brevedad de su unión, el amor de Marco se volvió luminoso. Ya no era un amor necesitado, que se aferra con garras de ansiedad, era un amor de servicio puro. Cuidar a Elena ya no era una carga pesada, sino un honor. Cada vez que le acomodaba la almohada o le daba de beber, Marco sentía que estaba realizando un rito sagrado. El escudo invisible finalmente se había forjado, no para bloquear el amor, sino para bloquear el miedo que corrompe al amor. Sin embargo, el destino no se conforma con la aceptación intelectual. La verdadera prueba de fuego estaba por llegar. Una noche, el silencio de la casa se rompió por el sonido de una crisis respiratoria que indicaba que el final ya no estaba a semanas de distancia, sino a minutos. El escudo invisible en la práctica.
Eran las 3 de la mañana cuando el sonido rítmico del concentrador de oxígeno cambió de tono. Marco, que dormía en un sillón junto a la cama, se puso en pie al instante. Elena estaba luchando por respirar, su rostro, antes pálido, empezaba a teñirse de un azul grisáceo. El pánico, ese viejo enemigo, golpeó las puertas de la mente de Marco con una fuerza ensordecedora. «Esto es todo», gritó una voz en su interior. «El momento ha llegado y no estás listo». Pero Marco cerró los ojos un segundo. Inhaló profundamente y visualizó el escudo invisible. No era una pared de hielo, sino un filtro de claridad. Se recordó a sí mismo la máxima de Marco Aurelio: sé como el promontorio contra el cual las olas rompen continuamente, pero él se mantiene firme y el furor del agua se calma a su alrededor. En lugar de correr desesperado de un lado a otro, Marco se movió con una precisión casi coreográfica. Llamó a la unidad de cuidados paliativos con voz firme, proporcionando los datos exactos que necesitaban. Mientras esperaba, se acercó a Elena. Ella estaba aterrorizada, sus ojos buscaban un ancla en medio de la asfixia. Si Marco se hubiera derrumbado, si hubiera empezado a llorar o a suplicar al cielo, solo habría aumentado el terror de su esposa. En cambio, usó su ataraxia, imperturbabilidad, como un regalo para ella. Le tomó la mano con suavidad pero con firmeza, y le habló al oído con un tono que transmitía la paz de un océano en calma. «Estoy aquí, Elena. No te sueltes. Respira conmigo, despacio. Solo este segundo. Solo este aliento». En ese momento, Marco se convirtió en el ancla. Los paramédicos llegaron poco después. La casa se llenó de ruidos de equipos, voces rápidas y el caos propio de una emergencia médica. Los familiares, avisados por el sistema de alerta, empezaron a llegar, sumidos en el llanto y la desesperación. Fue aquí donde el papel de Marco brilló con una luz distinta. Mientras los demás naufragaban en sus emociones, él se encargaba de que la voluntad de Elena se respetara, que no hubiera maniobras agresivas innecesarias, que el ambiente fuera de paz y no de guerra. Su escudo no solo lo protegía a él, sino que creaba un perímetro de dignidad alrededor de su esposa. Un primo de Elena, viendo la serenidad de Marco, le susurró con reproche: «¿Cómo puedes estar tan frío? ¿Es que no te duele que se esté yendo?». Marco lo miró con una compasión profunda, pero sin rastro de culpa. «Me duele más de lo que las palabras pueden explicar», respondió. «Pero mi dolor no le sirve a ella ahora. Mi calma, sí. El amor no se mide por cuánto sufres, sino por cuánto eres capaz de sostener al otro cuando más te necesita». Marco entendió que el estoico no es el que no siente, sino el que decide que sus sentimientos no serán un obstáculo para su deber. Su deber era amar a Elena hasta el último umbral, y para hacerlo necesitaba su mente despejada y su corazón valiente. La crisis se estabilizó momentáneamente bajo la sedación paliativa. El silencio volvió a la habitación, pero era un silencio cargado de significado. Marco se quedó solo con ella, observando cómo su pecho subía y bajaba con dificultad. Había pasado la prueba de fuego. No se había roto. Había transformado su sufrimiento en un acto de servicio puro. La gran crisis y la calma radical. La habitación se sumergió en una penumbra dorada, interrumpida solo por el rítmico silbido del oxígeno. El equipo médico se había retirado a un segundo plano, dejando a Marco y Elena en ese espacio liminal donde la vida se prepara para soltar amarras. Ya no había más procedimientos que intentar, ni más medicinas que pudieran cambiar el desenlace. Solo quedaba la presencia. Los familiares de Elena, que antes se movían frenéticos por el pasillo, se habían calmado al ver a Marco. Su serenidad era contagiosa, una especie de gravedad silenciosa que obligaba a los demás a bajar la voz y a dejar de pelear contra lo inevitable. Marco se había convertido en el centro de masa de aquel sistema solar en colapso. Se sentó junto a ella. Elena abrió los ojos, empañados por la sedación pero aún cargados de una conciencia lúcida. Le apretó la mano. «Tengo miedo, Marco», susurró ella, un miedo primal que ningún manual de filosofía puede borrar del todo. En otro tiempo, Marco habría llorado con ella, multiplicando su terror por 2. O habría intentado negarlo con falsas esperanzas.
Pero el estoicismo le había dado una herramienta más poderosa, la honestidad virtuosa. Es natural tener miedo, Elena, le dijo, manteniendo su voz como una cuerda firme sobre un abismo. El miedo es solo una sensación física, como el frío o el calor. Pero mira lo que hemos construido. Mira este amor que no se rompe. El miedo es pequeño comparado con lo que somos. Marco recordó el concepto de la ataraxia, la imperturbabilidad del alma. No es que no sintiera el desgarro en su pecho, era que había decidido que ese desgarro no dictaría sus palabras. En ese momento, Marco experimentó lo que los estoicos llamaban el hegemonikon, el centro de mando de la razón. Entendió que su función final como esposo no era retener a Elena en este mundo, sino ser el faro que iluminara su salida. No te estás perdiendo, Elena, continuó. Estás regresando a la naturaleza, a los elementos de los que viniste. Como decía Marco Aurelio, morir no es más que una función de la naturaleza, y quien teme a una función de la naturaleza es un niño. Elena sonrió débilmente. La calma radical de Marco le permitía a ella dejar de luchar. Al ver que su esposo no se desmoronaba, ella sintió que tenía permiso para irse. La frialdad que Marco había malinterpretado al principio se había transformado ahora en una calidez invulnerable. Era el amor más puro que jamás había sentido, un amor que no pedía nada a cambio, ni siquiera que ella se quedara un minuto más de lo que su cuerpo permitía. En las horas siguientes, Marco practicó el desapego final. Cada vez que sentía el impulso de rogarle que no se fuera, se recordaba a sí mismo que eso sería egoísmo, no amor. Amar es desear el bien del otro, y en ese momento, el bien de Elena era la paz, no la prolongación del sufrimiento para satisfacer el deseo de compañía de Marco. A medida que la respiración de Elena se hacía más lenta y espaciada, Marco cerró los ojos y visualizó el universo entero. Se vio a sí mismo como una pequeña parte de un todo inmenso. La muerte de Elena no era un error del sistema, era parte de la armonía del cosmos. Al aceptar esto, el dolor dejó de ser una herida infectada para convertirse en una cicatriz limpia. El último suspiro de Elena fue suave, casi como un alivio. En el silencio que siguió, Marco no gritó. No hubo drama desgarrador. Simplemente inclinó la cabeza, besó su frente fría y dijo: Gracias por el préstamo, destino. Te devuelvo lo que siempre fue tuyo con el corazón lleno. El legado de la virtud. Semanas después del funeral, la casa de Marco recuperó un silencio que ya no era hospitalario, sino sepulcral. Los amigos y familiares dejaron de llamar con la frecuencia del principio. La vida, con su inercia imparable, reclamaba a los vivos hacia sus propias preocupaciones. Marco se encontró solo en el centro de un mapa que ya no reconocía. Muchos esperaban verlo hundido, convertido en una sombra de sí mismo. Pero Marco no era el mismo hombre que meses atrás intentaba luchar contra el diagnóstico con cálculos de arquitecto. Se sentó en su estudio, frente al viejo reloj que Elías le había ayudado a comprender, y abrió su diario. La prueba no ha terminado, escribió. La pérdida no es un evento que se supera, es una condición que se habita. Aquí es donde el estoicismo revela su mayor secreto para el espectador. La resiliencia no es volver a ser quien eras, sino convertirte en alguien que el dolor no puede corromper. Marco aplicó la técnica de la retrospección estoica. Cada noche, examinaba sus acciones del día. ¿Había dejado que la tristeza se convirtiera en autocompasión? ¿Había tratado con justicia a quienes aún estaban a su lado? Se dio cuenta de que el escudo invisible que había forjado durante la enfermedad de Elena no se desvanecía con su muerte. Al contrario, se había integrado en su carácter. Ya no necesitaba protegerse del mundo, porque había aprendido que el mundo no podía quitarle lo único que realmente le pertenecía, su capacidad de elegir su respuesta ante la tragedia. Visitó a Elías en el taller de relojería. El anciano lo miró y, sin que Marco dijera una palabra, asintió con la cabeza. Vio en los ojos de Marco esa calma que solo poseen quienes han mirado al abismo y no han parpadeado. ¿Lo lograste, verdad?, preguntó Elías. No la retuviste, pero tampoco la olvidaste. Aprendí que amar es un acto de valentía, no de necesidad, respondió Marco. El estoicismo no me quitó el dolor, Elías.
Me quitó el miedo al dolor. Y eso es lo que me permite seguir viviendo, no como un superviviente, sino como un hombre libre. Marco decidió que el resto de su vida sería un monumento a la virtud que Elena le obligó a descubrir. Empezó a asesorar a otros cuidadores, a personas que, como él al principio, estaban ahogándose en el apego y la culpa. Les enseñaba que el amor no se demuestra sufriendo más que el otro, sino siendo el pilar de luz que el otro necesita. La conclusión de esta historia es el manual definitivo para amar sin sufrir de manera destructiva. Acepta la transitoriedad, todo lo que amas te ha sido prestado. Disfrútalo intensamente, pero no te sorprendas cuando el dueño lo reclame. Distingue lo controlable, no puedes controlar la salud, la vejez o la muerte de los demás. Puedes controlar tu paciencia, tu ternura y tu presencia. El amor es acción, no pasión, el amor estoico es servicio puro. Es hacer lo que es bueno para el otro, incluso cuando eso desgarra tus propios deseos. Mantén tu centro, si tú te hundes con el que sufre, ya no hay nadie para rescatarlo. Sé el promontorio, no la ola. Marco cerró su diario y salió a caminar bajo la lluvia. No llevaba paraguas, pero tampoco corría. Simplemente sentía el agua fría en su rostro, aceptando el clima tal como venía. Había descubierto que el estoicismo no es frialdad, es el fuego interno que te mantiene caliente cuando el mundo exterior se congela. Amar sin sufrir no significa no sentir tristeza. Significa que la tristeza no tiene el poder de destruir tu propósito. Marco había perdido a su esposa, pero había encontrado su alma. Y en el gran teatro del universo, esa es la única victoria que realmente importa.